recíproca o una red de relaciones entre ocurrencias y disposiciones, entre factores que ocurren como variables, en este caso serían las ocurrencias, y factores de estado o tendencias que condicionan probabilísticamente interacciones, que serían las disposiciones. Al ser considerado una interacción recíproca o una red de relaciones, tenemos que hablar, en todo caso, muy brevemente, porque obviamente no me va a dar tiempo de explicar la interconducta como tal, que es la unidad de análisis y el objeto de estudio. Y esa unidad de análisis se esquematiza como un campo, donde todos estos elementos, las ocurrencias y las disposiciones dependen unos de otros, ya sea como condiciones para que ocurra un contacto entre la función de respuesta y la función de estímulo, o como pues factores necesarios. Y bueno, probablemente yo me esté yendo como muy de lado, pero esto sirve para hacer una distinción entre los tipos de propósitos que tienen tanto la ciencia como la tecnología. Como yo les decía hace rato, la psicología interconductual surge como una forma de querer explicar la realidad, lo psicológico, y cómo tendría que ser la ciencia psicológica. El propósito de la ciencia es explicar fenómenos. Y utiliza, por lo tanto, porque habla de generalidades de un lenguaje abstracto, no se refiere a cosas en particular. Y, idealmente, de la ciencia surge la tecnología. La tecnología tiene un propósito distinto, que es modificar y transformar la realidad, transformar fenómenos. Y su lenguaje tiene que hablar de particularidades, de hablar de cosas mucho más concretas. Si lo notan, pareciese que son cosas opuestas. Sin embargo, tendrían o se complementan. No se puede aplicar algo de lo que no se ha encontrado explicación general, y dependiendo de la demanda social que requiere modificar fenómenos, es como se investiga y se busca explicar fenómenos. Entonces, entender esta diferencia permite evitar análisis o intervenciones reduccionistas. Muy bien, entonces entremos un poquito en materia con respecto a las dimensiones o los ejes del análisis contingencial. Los ejes que ustedes están viendo aquí a continuación, a mí me gustó esquematizarlo como pues la unidad de análisis de lo psicológico como un cubo, y pues cada una de sus dimensiones como si fuera una cara de eso que se está estudiando. Aquí estas categorías o estas dimensiones se refieren, son categorías analíticas propias de lo tecnológico. Y cuando se utiliza el análisis contingencial como sistema de análisis, se utilizan estas categorías. Obviamente están relacionadas cuando se utiliza el análisis contingencial como metodología. Como ya les había dicho, estas categorías permiten incidir sobre, más bien para analizar el comportamiento individual en situaciones sociales específicas. Y voy a hablarles muy brevemente porque hablaré un poquito más de cada una de estas cuando les hable de la metodología. Entonces, cada una de estas dimensiones, en el caso del sistema microcontingencial, estamos hablando de la dimensión en donde se analizan las relaciones situacionales valoradas como problema por el individuo u otros, que digamos es generalmente las situaciones más o menos temporales o momentáneas, y donde interactúan tanto el individuo como con otras personas. Luego está el sistema macro, que es otra parte, otra forma de ver esta misma unidad,
pero ahora desde el punto de vista de las prácticas en donde se definen los criterios valorativos, es decir, criterios valorativos particularmente morales. Luego está el comportamiento funcional de las personas significativas. Este es un eje en donde se considera que en circunstancias sociales particulares, el comportamiento de algunas personas sí tiene una función que media o establece cómo se dan estas relaciones entre individuos. Y los factores disposicionales, como otra dimensión, que facilitan relaciones microcontingenciales. Los factores disposicionales son un eje, una dimensión que pues se ha aportado considerando lo que dice Ryle en su libro de Concepto de lo Mental como una forma de evitar caer en errores categoriales. En errores categoriales, particularmente de lo interno-externo, observable e inobservable, los factores disposicionales se consideran como una colección de ocurrencias o de eventos que facilitan que ciertas situaciones se den. Muy bien. Ahora, la otra ventaja de usar el análisis contingencial tiene que ver con que es parte de un sistema explicativo no causalista. Con este modelo, con el modelo interconductual y con el análisis contingencial, se intenta superar la relación de causalidad lineal, en donde el peso explicativo se asigna solamente a un elemento de la relación, particularmente a veces conocido como variable independiente o como estímulo o como estímulo refuerzo. Y además esto siempre sucede de manera temporal. Primero sucede uno, luego sucede el otro. Y como ya les había mencionado en la diapositiva pasada, en el sistema en el análisis contingencial se agregan factores que no se pueden catalogar como respuestas, que solo pueden ser medidas observables y contadas. Se incluyen aspectos como la historia, los hábitos, los conocimientos, y además se incluyen como una relación de interdependencia del organismo con su ambiente. Entonces, ¿cuál sería la ventaja? Pues que esto permite entender procesos complejos sin caer en explicaciones reduccionistas o la creación de mini modelos o mini teorías que no están relacionadas entre sí con todos los supuestos generales, además de no limitarse con eventos que suceden, que ocurren como suceden en el tiempo. Ok, y la tercera ventaja